Bien, muchas gracias por su fiel sintonía. Como ya le había dicho, vamos a estar hablando del tema que espero de que sea de adiestramiento para usted que me está viendo y me está escuchando, y que no se le olvide esto que lo voy a decir a continuación. Vamos a estar hablando sobre la reforma fiscal en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta o diferenciar esos dos términos, la reforma y la reforma fiscal, porque cuando hablamos de reforma es cuando se quiere modificar o rehacer algo. Ahora, una reforma fiscal es cuando se hace un cambio impositivo a una legislación de un país. ¿Qué pasa? Todos los sistemas fiscales llevan una serie de reformas que tienen como objetivo y como finalidad buscar o llevar una transparencia o un fortalecimiento al estado en el que se encuentra el país. Por ejemplo, es para tener un mayor gasto público y para elevar su economía. República Dominicana, nuestro hermoso país, ha tenido una serie de reformas fiscales en estos últimos 10 años o 12 años, lo cual han consternado la sociedad dominicana, porque no hemos visto esos cambios que han querido llevarnos conforme a esas reformas fiscales. Le voy a mencionar que en el año 1992 se trajo consigo la eliminación de la exoneración del incentivo. O sea, aquí el sistema tributario se modernizó. Ya para el 2015 se hizo la promulgación de la ley 557-05, que es cuando hablaba se trató de fortalecer y aumentar la recaudación internas, los ingresos internos. Entonces, en el 2007 se dio una amnistía fiscal mediante la ley 183-07, que hablaba sobre los contribuyentes que tenían una deuda al año anterior. En esa fecha me refiero al 2006. En otra parte tenemos en el 2011, que fue cuando se promulgó la ley 139-11, que fue cuando se le estableció el impuesto a los casinos conforme a las rentas, y entonces era para mayormente tener un gasto público conforme a la educación. Oigan bien por dónde vamos. En otra parte también tenemos la reforma fiscal del 2012, que fue mediante la ley 253-12, que la finalidad era incrementar también la presión tributaria y recaudar una mayor fuente de ingresos. Esta se asemeja a la reforma fiscal de 2005, 553-5. Entonces, actualmente, Heudi, debido a la pandemia, ha causado una revuelta conforme a la emergencia sanitaria que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque esto se ha visto o se está viendo una presión tributaria en el gobierno de turno, y mediante todas estas situaciones el Producto Interno Bruto ha bajado, porque él se encontraba en un 14%, según un estudio que hizo la Dirección de Impuestos Internos, puesto que también ha bajado los ingresos que son corrientes. Aproximadamente en los últimos 9 meses del 2020 se gastaron como 48.712, fue una cifra estimada que hizo esa Dirección de Impuestos Internos. Entonces, producto a esa situación y a todo también varias cosas que han pasado, se ha planteado hacer una nueva reforma fiscal para este año 2021. Pero teniendo en cuenta que en octubre del año 2020 se le hizo el proyecto presupuestario general al Estado, con una incorporación de medidas que sean tributarias, buscando lo que se llama una exoneración o buscando un incentivo que sea un poquito más extraordinario, por lo menos a las empresas en un 8%. También tienen implicando agravames al gas licuado de petróleo,
al igualmente a las aplicaciones impositivas en el aumento a los bancos salariales. También eso fue un tema que se tocó en un 3%, conforme también a la compra de los dólares, ponerle una imposición a los servicios digitales, una mayor imposición también a las personas físicas, nosotros como ciudadanos. No obstante, el gobierno, frente a esta situación, ellos lo que buscan es buscar posibles medidas para dar una incorporación a las situaciones que estamos llevando en nuestro país para que la economía se estabilice. Es algo penoso esta situación, que no se nos ponga más impuesto. ¿Por qué? Porque considero, en mi opinión, que no estamos en un momento apropiado para llevar consigo esa reforma fiscal. Es algo que nos indigna y muchas veces crea muchos pensamientos malos hacia el gobierno. Se entiende que esto es una pandemia que realmente ha traído consigo muchas atrocidades y muchas muertes, cosas que muchas veces nosotros no queríamos, no tenemos la culpa de eso, pero como son cosas de la vida y cosas que vemos, es algo lamentable. Pero ¿qué pasa? Estas situaciones, conforme a esa reforma fiscal que quiere llevar el presidente Luis Abinader, no considero que sea posible. Porque mire, si con 1,000 pesos usted va a un supermercado, usted se lleva más impuestos que lo que usted se lleva en una funda. Y no es tanto eso. Usted va a un mercado normal que no le dan una factura por lo que usted está comprando. Y usted también ve que también hay un alza, porque los consumidores han subido los productos básicos. Entonces es penoso que nosotros, viendo esas situaciones que están pasando, que muchas veces el salario mínimo de lo que nos dan a nosotros no nos da, que se nos ponga otro impuesto. ¿Por qué? Porque según el gobierno, el cimiento de los impuestos es para fortalecer o buscar una eficacia conforme a la recaudación tributaria que quiere hacer el gobierno. Eso es lo que para ellos impulsar, dicen. Eso es lo que ellos dicen, para impulsar al bienestar social y cumplir con el suministro público que demandamos nosotros como población. Eso es lo que ellos plantean. Pero en la realidad una reforma fiscal es que usted, si comía 3 veces, va a comer 2. Porque usted tiene que mantenerle la chula, los parientes de los nuevos funcionarios, que eso mismo se lo criticábamos al PLD y eso es lo que está haciendo el PRM ahora. Entonces, que no te vaya. ¿Qué reforma fiscal? Lo que pasa es que no ha venido ningún gobierno que quiera cambiar esto. Lo que hay que dejar que los funcionarios sigan gozando del confort y de disfrutar la buena vida para que ese presupuesto lo podamos equilibrar entre todos. Pero lo que pasa es que solamente la carga impositiva se la quieren cargar al pobre, o siempre se la han cargado al pobre. Es que esa recaudación, lo que se quiere es, según ellos, es un bienestar social, porque es una necesidad que se ha planteado, que hace muchísimos años, por más que reformen la ley tributaria, no se ve ese plan de ejecución. Entonces, ¿qué yo le digo al gobierno? ¿O qué se le puede aconsejar? Miren, antes de hacer una reforma tributaria, hay que ver primero dónde, cuándo y cómo el gobierno gasta los fondos de nosotros. Y cuando esos fondos, porque ellos tienen un exceso de gasto. Entonces ellos quieren recaudar esos impuestos de nosotros, ese dinero de nosotros que caen en manos de ellos. Eso es como tú echarle mucho dinero a un barril sin fondo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque que la reforma fiscal, señores, ellos quieren buscar que uno le pague a ellos más de lo que uno puede pagar, y eso es algo que no debemos de permitir. ¿Cómo uno paga esos impuestos? Bueno, ustedes están claros. Cuando uno tiene por lo menos una propiedad, cuando uno compra un producto, cuando uno hace una actividad, en muchos casos contribuye a pagar esos impuestos.
Y supuestamente el Estado lo que dice que ese dinero se va directamente para el bienestar social, para realizar inversiones sociales, para infraestructura, para pagos administrativos, pero eso es lo que dicen ellos, y usted está seguro que eso es lo que hacen, eso es lo que ellos no quieren plantear. Entonces, cuando hablamos sobre las reformas fiscales, es un temor, una incertidumbre, esto es pánico, como ha creado también en Colombia. Señores, mire todas esas matanzas que se ha provocado ahí por personas, ciudadanos, que ellos tienen sus derechos fundamentales y esos derechos no se le pueden vulnerar a ellos. Eso es lo que yo entiendo. No se le pueden vulnerar porque hay un Estado que para eso ellos están ahí, para cumplir nuestros derechos. Hay un derecho que es el derecho de pluralidad, y es un derecho que se ha violado porque ha habido matanzas ahí que le han hecho daños colaterales a muchas personas. Entonces, porque ha creado un pánico, porque si ellos van en son de una marcha pacífica reclamando su derecho, deben de ser oídos, no deben de ser atacados, porque para eso se le debe dar una educación a los entes de seguridad para nosotros. Entonces, ¿qué confianza pueden tenerle ellos? Porque está hablando en el caso de ellos. Dios no libre que nos veamos en esa situación. Dios no libre. No creo, no considero que podamos vernos en esa situación. Miren qué pasa. En los últimos años, la reforma fiscal ha implicado nuevos incrementos impositivos. Eso es promedio a la reforma fiscal de los últimos años. Pero más sin embargo, todos esos incrementos no han sido suficientes para el barril sin fondo que tiene el gobierno. Para que una reforma fiscal yo lo considero que sea efectiva, debe de haber, en mis palabras, es lo que yo digo, debe de haber 3 pasos. Sin dudas, es fortalecer el Estado, tener una mejor capacidad para llevar sus objetivos en cuanto a la educación, que estamos muy bajos, en cuanto a la salud, que está muy precaria, en cuanto a las infraestructuras de crecimiento. En segundo lugar, debe de tener un sistema que sea más justo. Los que ganan más dinero, eso es lo que tienen que pagar más. Deben de contribuir más al gasto público. Y tercero, es cuando esta reforma debe de tener competitividad con la demás. ¿Me entiende? Debe de ser un sistema tributario que sea simple, no un sistema como ellos no quieren vender, y un sistema que le cueste menos a las empresas y a nosotros como trabajadores. Porque una reforma tributaria, al nosotros tener ya tantas experiencias con todo lo que ha pasado, solo lo que hace es que le hace un retraso a nuestro salario. Le hace un retraso totalmente a nuestro salario. Y este un gobierno, entonces es claro, escúchame, Jode, para terminar. Es claro que de mi parte yo le digo que para que ellos puedan poner una reforma tributaria, se debe de evaluar primero en qué, cuándo y cómo ellos gastan ese dinero, como yo le mencioné, cuándo ellos lo gastan, con qué, y que esas contribuciones que se le hacen, que ellos quieren agarrar de nosotros, que vayan a esos burócratas, hay que ver si ese dinero no va a caer en un barril sin fondo para que no se lo roben. No sé si yo estoy de acuerdo. No sé si tú estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, claro, Rodi, claro, porque claro. lamentablemente... No, y este es un gobierno que desde que entró ahí en diciembre lo que hizo fue grabarle el sueldo 13 a los empleados públicos. Claro, así es. Digo, a los empleados, todo el que ganó el sueldo 13, le grabaron el sueldo en medio de una pandemia. Porque es que él no le interesa que el pueblo pueda tener una vida con un poco de calidad. No lo veo. Es un tipo que no conoce. Mira, no lo veo justo. Ni siquiera el pueblo. No lo veo justo porque se nos quiere poner una reforma fiscal, pero eso es hundiendo al país, hundiéndonos nosotros. Porque ¿quiénes somos los que tenemos que pagar todo eso? Somos nosotros, los ciudadanos. Así entonces, pero es como dice el compañero aquí, nunca hay fondo en el Estado, pero para todas sus chulas, como él lo dice, y nunca nos vamos a cansar de decirlo, para todos esos empresarios embolsillarse los cuartos de nosotros y irse a Villa, a Risor y a todo eso, para eso sí hay dinero. Así. Para eso sí hay dinero, pero lamentablemente hay que hacer algo, porque si no, señor presidente, no se puede hacer una reforma fiscal, porque nosotros no tenemos con qué pagar eso, porque estamos en tiempo de pandemia. Ni siquiera que